Reflexiones para escuchar cuando sientes que ya no puedes más. Capítulo 1. Cuando todo pesa. Hay días en los que el alma duele más que el cuerpo. Te levantas, pero no sientes fuerza. Todo parece un esfuerzo enorme: respirar, pensar, incluso fingir que estás bien. Sientes que te has quedado sin energía, sin rumbo, sin ganas de luchar. Pero déjame decirte algo que a veces se olvida: estar cansado no significa estar acabado. Significa que has dado tanto de ti, que incluso tu espíritu necesita un descanso. Y eso está bien. Porque el descanso también es parte del proceso. Tu cuerpo y tu mente están tratando de protegerte, de recordarte que no puedes cargar con todo a la vez. No te culpes por sentirte así. No eres débil. Eres humano. Y lo más valiente que puedes hacer hoy no es sonreír, ni aparentar fortaleza, es seguir respirando, aunque duela. Cada respiración es una promesa silenciosa de que todavía hay algo en ti que no se ha rendido. Y créeme, eso ya es un comienzo. Cuando crees que estás al límite, es justo ahí cuando algo dentro de ti empieza a transformarse. Capítulo 2. Lo que el dolor enseña. El dolor es un maestro cruel, pero sabio. No llega para destruirte, sino para mostrarte lo que no podías ver en calma. A veces te arranca de golpe de lugares, personas o rutinas que ya no te hacían crecer, aunque tú insistieras en quedarte. Y sí, duele. Duele mucho. Pero ese dolor también te limpia. Te vacía para dejar espacio a algo nuevo. Cada caída te obliga a mirarte de frente y decidir: o te hundes o te reconstruyes. No hay término medio. Y si estás escuchando esto, es porque dentro de ti hay una voz que todavía cree en algo mejor. El dolor no te define, lo hace la manera en la que te levantas después. Así que mírate ahora, cansado, roto, pero aún de pie. Eso no es debilidad, es carácter. Y ese carácter, aunque hoy no lo sientas, será tu punto de partida. A veces la vida no te pide que seas fuerte, solo que no te rindas todavía. Capítulo 3. La trampa del ya no puedo. ¿Cuántas veces te has dicho eso? Ya no puedo más. Pero aquí estás, escuchando, respirando, resistiendo. No, no es casualidad. Es que una parte de ti no quiere morir. La mente te engaña diciéndote que todo está perdido, que nada tiene sentido. Pero el alma, aunque en silencio, susurra otra cosa: aguanta un poco más. Porque el ya no puedo no es el final, es el umbral de un cambio. Nadie llega a su mejor versión en los días fáciles. Lo haces cuando todo se tambalea y aún así eliges avanzar, aunque sea arrastrándote. El que dice no puedo más y sigue, rompe los límites que antes creía imposibles. Y ahí, justo ahí, es donde empieza a nacer la verdadera fuerza. Cuando no puedes más, a veces es solo porque estás a punto de convertirte en quien siempre debiste ser. Capítulo 4. Las cicatrices que no se ven. No todas las heridas sangran. Algunas solo laten en silencio cuando cae la noche. Esas son las más difíciles, las que nadie ve, pero tú sientes cada segundo. Las que te obligan a sonreír cuando por dentro estás gritando. Las que te hacen fuerte sin que nadie sepa el precio. Pero escucha bien, cada cicatriz que cargas no es un recordatorio de lo que perdiste, sino de lo que sobreviviste. Hay personas que jamás entenderán lo que te costó llegar hasta aquí. Y no importa. No necesitas que lo entiendan. Solo tú sabes lo que te dolió, lo que soportaste y lo que tuviste que soltar para seguir vivo. Así que no escondas tus marcas, muéstralas con orgullo. Porque si algo demuestra una cicatriz, es que la herida sanó. Y sanar, aunque sea lentamente, es una forma de valentía. Tus cicatrices no te hacen menos. Son la prueba de que la tormenta te golpeó, y no te tumbó. Capítulo 5. Aprender a soltar. Soltar no siempre significa rendirse. A veces, soltar es un acto de amor propio. Soltar aquello que pesa, que hiere, que te consume.
soltar lo que intentas arreglar cuando ya no hay nada que salvar. Y sí, cuesta. Cuesta aceptar que algunas cosas no van a volver a ser como antes. Pero seguir aferrado a lo que duele no te cura, te detiene. Te roba energía, claridad, vida. Soltar no es olvidar, es decidir que tu paz vale más que tu pasado. Y cuando lo haces, algo cambia. Empiezas a sentirte más ligero, más presente, más tú. Porque lo que realmente te pertenece, no te lastima. Lo que es tuyo, fluye. Lo que no, se va. Soltar no te debilita. Te libera. Y solo quien se libera puede volver a avanzar. Capítulo 6. El peso de las expectativas. Nos enseñaron a ser fuertes, a aguantar, a no mostrar debilidad. Pero nadie nos enseñó a llorar sin culpa, a pedir ayuda sin miedo, a decir no puedo sin vergüenza. Vivimos intentando cumplir con la idea de fortaleza que otros impusieron. Y en ese intento, olvidamos ser humanos. No tienes que demostrar nada a nadie. Tu valor no está en cuántas veces aguantas, sino en cuántas veces eliges seguir siendo tú, incluso cuando todo te empuja a rendirte. No eres menos por tener días malos. Eres valiente por admitir que los tienes. Deja de cargar con la exigencia de ser perfecto, y empieza a abrazar la verdad de que la fortaleza también está en la vulnerabilidad. A veces ser fuerte no es resistir, sino permitirte sentir, sin miedo a romperte. Capítulo 7. Volver a creer en ti. Hubo un tiempo en el que confiabas en ti. En el que no dudabas de lo que eras capaz de hacer, ni necesitabas que nadie te lo recordara. Pero la vida, con sus golpes, con sus decepciones y con sus silencios, te fue robando esa fe. Y hoy, quizás, te cuesta reconocerte. Te miras al espejo y no ves al mismo de antes. Pero escucha, esa versión de ti no murió. Solo está dormida, esperando que la despiertes. Creer en ti no es una meta, es un regreso. Regresar a la voz que te decía, puedes hacerlo, cuando todos callaban. Volver a mirar tus manos y recordar que con ellas ya has levantado ruinas antes. Tú ya superaste cosas que jurabas imposibles, ¿recuerdas? Y aunque el miedo siga ahí, ahora tienes algo que antes no tenías, experiencia. Eso no te hace menos, te hace invencible. La fe en ti no se pierde, se entierra bajo el cansancio. Pero siempre puedes desenterrarla. Capítulo 8. La fuerza que no se ve. Hay una fuerza que no grita. No levanta pesas ni presume de aguante. Es la fuerza de quien se levanta cada día aunque no tenga motivos. De quien sigue sonriendo aunque el alma pese toneladas. De quien calla su dolor para no preocupar a los demás. Esa fuerza no busca aplausos, ni reconocimiento. Esa fuerza solo quiere sobrevivir, y lo hace. Quizás no te des cuenta, pero si estás escuchando esto, es porque esa fuerza silenciosa todavía vive en ti. Y es más grande de lo que crees. No necesitas demostrarle nada al mundo. Solo necesitas recordarte que resistir, cuando todo arde dentro, también es una forma de coraje. Y no estás roto. Estás aprendiendo a sostenerte incluso cuando nadie más lo hace. La verdadera fuerza no se nota en los días buenos, sino en cómo sigues adelante cuando nadie te ve. Capítulo 9. Perdonarte por sobrevivir. Hay una culpa que se arrastra en silencio, la de no haberlo hecho perfecto, la de haberte caído, la de haber perdido el rumbo. Pero escucha, no necesitas perdón por haberte salvado a tu manera. Perdónate por las veces que elegiste callar para no romperte más. Por haber confiado en quien no lo merecía. Por haber dado todo incluso cuando ya no te quedaba nada. Eso no te hace débil. Te hace humano. A veces sobrevivir es lo único que podías hacer, y eso es suficiente. No le debes a nadie una versión impecable de ti mismo. Te debes una versión en paz. Y esa paz empieza cuando entiendes que hiciste lo mejor que podías con lo que tenías en ese momento. Deja de pelear contigo por un pasado que ya no puede cambiar.
Empieza a darte las gracias por seguir aquí. El perdón más poderoso no se da a otros, se da a uno mismo. Capítulo 10. Cuando el dolor se convierte en propósito. Llega un momento en el que el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. No lo notas al principio, porque mientras duele, solo quieres que acabe. Pero con el tiempo, entiendes que todo ese sufrimiento tenía un propósito: hacerte despertar. No despertar a un mundo nuevo, sino a una nueva forma de mirarlo. A veces la vida te rompe para que puedas reconstruirte con tus propias manos, más consciente, más fuerte, más tú. Y lo que antes veías como ruinas, empieza a verse como cimientos. Cada lágrima, cada decepción, cada noche de insomnio, estaban construyendo algo en ti. Te estaban enseñando a distinguir lo real de lo pasajero, lo esencial de lo que solo parecía importante. El dolor te deja cicatrices, sí, pero también sabiduría. Y cuando entiendes eso, ya no preguntas, ¿por qué me pasó a mí?, sino, ¿para qué? Y en ese instante, el dolor pierde su poder sobre ti. No temas tus heridas, son la firma de tu crecimiento. Capítulo 11. El valor de seguir caminando. Nadie sabe cuánto cuesta seguir adelante cuando el alma está cansada. Pero hay algo que pocos entienden: el valor no está en no caer, sino en seguir caminando con las rodillas raspadas. Cada paso, por pequeño que sea, es una declaración de fuerza. Seguir caminando no es un acto automático, es una elección. Elegir moverte incluso cuando no ves la meta, cuando el camino parece interminable, cuando te preguntas si todo este esfuerzo servirá de algo. Y sí, sirve. Porque cada paso que das en medio de la oscuridad, enciende una pequeña luz dentro de ti. Y esas luces, un día, te guiarán hacia un lugar que ni siquiera imaginabas alcanzar. No corras. No te castigues. Camina con calma, pero camina. La vida no se mide por la velocidad, sino por el coraje con el que avanzas, incluso cuando nadie te ve. Si hoy solo pudiste avanzar un paso, igual estás más cerca de lo que crees. Capítulo 12. Levántate y sigue. Has pasado por mucho. Has caído, has dudado, has llorado en silencio y te has prometido rendirte más de una vez. Y sin embargo, aquí estás. Escuchando esto, respirando, resistiendo. Eso ya dice más de ti que cualquier victoria. No eres el mismo que empezó este camino, y eso es algo hermoso. Eres más sabio, más fuerte, más consciente. Y aunque todavía duela, ahora sabes que puedes con ello. Porque ya lo hiciste antes. El secreto no está en no caer, sino en recordar que siempre puedes levantarte una vez más. Hazlo por ti. Por todo lo que has sobrevivido. Por el futuro que aún te espera. La vida no te pide perfección, solo te pide presencia. Así que respira profundo, levanta la cabeza y da el siguiente paso. Este no es el final, es el comienzo de una nueva versión de ti. Capítulo 13. El silencio que sana. A veces lo único que necesitas no es una respuesta, sino silencio. Ese silencio incómodo, denso, que al principio parece vacío, pero que poco a poco empieza a llenarse de ti. En el ruido no se escucha el alma, en el silencio sí. Ahí es donde las piezas comienzan a encajar sin que hagas nada, donde las heridas se calman sin que nadie las toque. No necesitas tener todas las soluciones ahora. Solo necesitas detenerte, respirar y dejar que la calma te encuentre. En ese silencio descubrirás que no todo está roto, solo desordenado. Y cuando algo dentro de ti empieza a ordenarse, aunque sea poco a poco, el mundo también empieza a cambiar. No temas al silencio, abrázalo. Porque en él no estás solo, estás contigo. Y cuando aprendes a estar contigo sin huir, comienzas a sanar de verdad. El silencio no es ausencia. Es el lenguaje que la vida usa para enseñarte quién eres cuando todo se apaga. Capítulo 14. Redefinir la fuerza. Nos vendieron una mentira, que ser fuerte es no llorar, no caer, no dudar. Pero la verdadera fuerza no es eso.
Ser fuerte es mirarte roto y seguir intentándolo. Es llorar, pero no rendirte. Es dudar, pero no detenerte. La fuerza no está en la rigidez, sino en la capacidad de adaptarte, de cambiar, de seguir fluyendo cuando todo parece ir en contra. Esa es la fuerza que sostiene, que no presume, que simplemente permanece. Y tú la tienes. La has tenido desde siempre, aunque el cansancio te la esconda. Así que no te juzgues por tener momentos de debilidad. Hasta los árboles más firmes se doblan con el viento, pero no se rompen. Tu fortaleza no se mide por cuántas veces aguantas, sino por cuántas veces te reconstruyes. Ser fuerte no es no caer, es tener el valor de volver a levantarte con las manos temblando. Capítulo 15. Volver a empezar sin miedo. Empezar de nuevo asusta, lo sé. Porque no solo significa avanzar, también implica aceptar que algo terminó. Y eso duele. Pero hay algo hermoso en los comienzos, la oportunidad de hacerlo distinto. No eres el mismo que antes, y eso es precisamente lo que te da ventaja. Ahora sabes lo que no quieres. Sabes lo que duele. Sabes lo que mereces. Y aunque volver a intentarlo de miedo, recuerda que el miedo no desaparece, se atraviesa. Cada paso que das hacia adelante, por pequeño que sea, debilita lo que antes te paralizaba. Así que no esperes a sentirte listo para empezar. Empieza, y ya te sentirás listo por el camino. Porque la vida no premia al que lo piensa, sino al que lo intenta. A veces el primer paso no te lleva donde quieres, pero te saca de donde no debes quedarte. Capítulo 16. La claridad que llega después del caos. Durante mucho tiempo buscaste entenderlo todo. Querías respuestas, querías saber por qué las cosas pasaban como pasaban. Y cada intento por encontrar sentido solo te hacía sentir más perdido. Pero hay algo que nadie te dice, la claridad no aparece cuando fuerzas las respuestas, sino cuando aceptas que no las necesitas todas. La vida, poco a poco, te enseña que algunas preguntas solo se resuelven viviéndolas. Y que cuando dejas de buscar tanto, comienzas a ver lo que siempre estuvo ahí. La claridad no es un destello, es un proceso. Llega cuando dejas de pelear con lo que no puedes controlar. Y de pronto, algo cambia. Lo que antes dolía, ya no duele igual. Lo que antes te frenaba, ahora te impulsa. Lo que antes parecía el final, se convierte en tu punto de partida. El caos no fue tu enemigo. Fue el camino que te trajo hasta ti. La claridad no llega cuando todo está en calma, sino cuando aprendes a ver la calma dentro del caos. Capítulo 17. Encontrar sentido en lo vivido. Hay cosas que en su momento parecían injustas, crueles, imposibles de aceptar. Y sin embargo, mírate ahora, sigues aquí, más consciente, más humano, más sabio. El dolor no desaparece, pero cambia de forma. Deja de ser herida y se convierte en historia. Y en esa historia hay aprendizaje, hay señales, hay propósito. Cada persona que se fue, cada error que cometiste, cada final que dolió. Todo eso te empujó a crecer, aunque no lo vieras entonces. No hay experiencias vacías, todas dejan huella. Y algún día, cuando mires atrás, te darás cuenta de que incluso las pérdidas fueron parte del camino que te trajo hasta tu verdad. Nada fue en vano, David. Nada. Lo que hoy entiendes como cicatriz, mañana será tu mapa. El sentido de las cosas no se encuentra mirando atrás, sino entendiendo por qué sigues avanzando. Capítulo 18. Agradecer lo que dolió. Sí, lo sé. Agradecer el dolor suena absurdo. ¿Cómo agradecer algo que te rompió? Pero cuando empiezas a mirar con los ojos del alma, entiendes que sin ese dolor no habrías despertado. Que si no hubieras caído, no sabrías cuánto puedes levantarte. Que si no te hubieran fallado, seguirías confiando en lugares equivocados. Y así, sin darte cuenta, comienzas a agradecer, no por lo que perdiste, sino por lo que descubriste dentro de ti. Porque el dolor, aunque no lo creas, te devolvió el poder de empezar de nuevo.
Agradecer no es justificar lo que te dañó, es liberarte de ello. Es soltar el rencor y abrazar la lección. Y cuando lo haces, la vida empieza a sentirse más ligera. No porque todo sea perfecto, sino porque por fin entiendes que cada golpe también fue una oportunidad para despertar. Agradecer no cambia lo que pasó, cambia la forma en que caminas con ello. Capítulo 19. Cuando decides avanzar. Hay un momento, aunque no sepas cuándo, en el que simplemente decides avanzar. No porque ya no duela, sino porque entiendes que seguir quieto duele más. Ese instante no llega con fanfarria ni con aplausos, llega en silencio. Una mañana te levantas, miras al espejo y, sin pensarlo, te dices, ya basta. Y no es un basta de rendición, sino de renacimiento. Porque avanzar no siempre significa tener energía, a veces significa hacerlo con el alma en pedazos. Pero avanzar, aunque sea arrastrándote, es un acto de fe. Fe en que habrá algo mejor. Fe en que tu historia no termina en el punto donde te rompiste. Y ese paso, por pequeño que parezca, es el que marca la diferencia entre sobrevivir y volver a vivir. Avanzar no siempre es caminar con fuerza, a veces es moverte apenas, pero hacia adelante. Capítulo 20. Reconstruir sin prisa. Vivimos apurados por estar bien. Queremos que todo pase rápido, que el dolor se disuelva, que el ánimo vuelva pronto. Pero la sanación no entiende de relojes. Reconstruirse no es correr, es aprender a ir a tu ritmo sin rendirte. Hay días en los que sentirás que vuelves atrás, que todo el esfuerzo no sirvió. Y sin embargo, incluso esos días cuentan. Porque sanar no es lineal, es un camino lleno de idas y vueltas. Cada lágrima que limpias, cada pensamiento que dejas ir, cada pequeño logro silencioso. Todo eso suma. No te exijas tanto. Estás aprendiendo a vivir otra vez, y eso ya es suficiente. A veces la prisa es la forma que tiene el miedo de disfrazarse de productividad. Dale tiempo al alma, que el alma también necesita respirar. Sanar no es llegar rápido, es no abandonar el camino cuando parece eterno. Capítulo 21. Volver a confiar. Después de haberlo dado todo y perder, confiar de nuevo parece imposible. Confiar en los demás, en la vida, incluso en ti mismo. Pero la confianza no se impone, se cultiva. Vuelve a confiar, aunque sea poco a poco. Empieza confiando en tus pasos, en tus decisiones, en tu intuición. No todos te fallarán, no todo saldrá mal. La vida no se repite, se transforma. Y cuando aprendes a confiar otra vez, no porque nada te duela, sino porque has aprendido a sostenerte incluso si duele. Ahí nace una nueva versión de ti. Una que no necesita certezas para seguir. Una que ya no teme tanto perder, porque entiende que lo esencial nunca se pierde, tú mismo. Confiar no es olvidar lo que pasó, es creer que, aún así, puedes construir algo mejor. Capítulo 22. Volver a sentir sin miedo. Después de tanto dolor, uno aprende a protegerse. Cierras el corazón, bajas la voz, construyes muros. Y lo haces porque crees que así te duele menos. Pero esos muros, sin darte cuenta, también te impiden sentir lo bueno. Protegerte está bien, pero no a costa de apagar tu esencia. Volver a sentir no es volver a sufrir, es volver a vivir. Permítete emocionarte, incluso sabiendo que las cosas pueden cambiar. Permítete ilusionarte, aunque no haya garantías. El riesgo no está en sentir, el riesgo está en no sentir nunca más. Porque el alma no sana desde el miedo, sana desde la experiencia. Así que abre una rendija, deja que entre la luz. Y aunque duela al principio, ese es el primer paso para reconectar contigo mismo. No le temas a sentir otra vez, teme a volverte inmune a la vida. Capítulo 23. Aprender a disfrutar del presente. Pasamos tanto tiempo recordando el pasado o temiendo el futuro que nos olvidamos de estar aquí. Y lo curioso es que aquí es lo único que realmente existe. El presente es ese pequeño instante entre lo que fue y lo que vendrá. Y si no lo vives, se escapa.
Disfrutar el momento no significa ignorar lo que duele, significa no dejar que lo que duele te robe lo que todavía puedes disfrutar. La risa con un amigo, el café por la mañana, el sonido de la lluvia. Esas cosas pequeñas no curan el alma, pero la sostienen. No necesitas que todo esté bien para disfrutar de algo. A veces basta con mirar alrededor y decir, hoy, pese a todo, sigo aquí. Y ese simple pensamiento puede cambiarte el día. Porque la felicidad no está en tenerlo todo, sino en apreciar lo que tienes mientras lo tienes. No busques la felicidad perfecta, busca momentos que te recuerden por qué vale la pena seguir. Capítulo 24. Redescubrir quién eres ahora. Después de tanto cambio, tanto duelo y tanto aprendizaje, hay algo que a veces olvidamos, ya no somos los mismos. Y eso está bien. La vida no te devuelve al punto de partida, te lleva a un lugar nuevo. Has cambiado tu forma de ver, de sentir, de reaccionar. Has crecido, incluso en los días que pensaste que no podías más. Y ahora es momento de conocerte otra vez. De descubrir quién eres con lo que aprendiste. De preguntarte qué quieres, pero de verdad, sin miedo, sin disfraces. Porque no se trata de recuperar lo que eras, sino de construir lo que puedes ser. Y aunque el pasado te acompañe, ya no te define. Hoy no eres el mismo que cayó. Eres quien tuvo el valor de levantarse. No busques volver a ser quien eras, agradece ser quien sobrevivió para contarlo. Capítulo 25. El poder de lo que has vivido. Has pasado por cosas que mucha gente ni imagina. Y durante un tiempo pensaste que ese peso te haría más débil. Pero ahora entiendes que no fue un castigo, fue un entrenamiento. Cada caída, cada error, cada decepción, te preparaba para sostenerte con más fuerza. No te diste cuenta, pero mientras sufrías, estabas creciendo. Mientras llorabas, tu alma aprendía a resistir. El dolor no te rompió, te enseñó a reconstruirte. Y esa experiencia que tanto te costó ahora es poder. Poder para entender, para empatizar, para acompañar a otros desde un lugar que solo quien ha vivido sabe reconocer. Tu historia tiene valor, incluso las partes que te avergüenzan. Porque cuando hablas desde la herida sanada, inspiras sin siquiera intentarlo. Lo que te dolió no te define, te dio las herramientas para sostener a quien aún no sabe cómo hacerlo. Capítulo 26. Convertir el dolor en propósito. Hay quienes se quedan en la queja, y hay quienes usan el mismo dolor como impulso. Tú puedes decidir de qué lado estar. Puedes seguir preguntándote, ¿por qué a mí? O empezar a decir, ¿para qué me pasó? Esa pregunta lo cambia todo. Porque el propósito no aparece por arte de magia, se construye cuando decides transformar el dolor en algo que sirva. Ayudar a otros, crear, inspirar, comprender, da igual cómo lo hagas, lo importante es que tu historia no se quede estancada en el sufrimiento. Todo lo que viviste puede ser la semilla de algo nuevo. Y cuando entiendes eso, el pasado deja de ser una sombra y se convierte en combustible. El propósito nace cuando dejas de mirar tus heridas como maldiciones y las ves como lecciones. Tu historia no terminó cuando sufriste, empezó el día que decidiste hacer algo con ese sufrimiento. Capítulo 27. Inspirar sin pretenderlo. Cuando sanas, no necesitas gritarlo. Tu energía lo dice por ti. La calma que transmites, la empatía con la que escuchas, la manera en que miras a los demás, todo eso habla más que cualquier discurso. Y, sin darte cuenta, empiezas a inspirar. No porque seas perfecto, sino porque sigues de pie. La gente no necesita héroes, necesita ejemplos reales de resiliencia. Y tú te has convertido en eso, en alguien que demuestra que se puede. Inspirar no es imponer, es mostrar desde la verdad que hay salida. Y cuando compartes desde la honestidad, otros se atreven a empezar su propio camino. Tu historia, sin proponértelo, se vuelve faro. Y aunque nunca te lo digan, habrá alguien que cambie su vida después de escucharte. No subestimes el poder de ser auténtico, alguien ahí fuera está necesitando justo lo que tú ya superaste.
Capítulo 28. Agradecer incluso lo que dolió. Cuando miras atrás con calma, empiezas a entender que no todo lo que dolió fue un error. Que hubo pérdidas que te hicieron más sabio. Que hubo decepciones que te enseñaron a elegir mejor. Y que incluso los momentos más oscuros tenían una razón, aunque entonces no la vieras. Aprender a agradecer no significa romantizar el dolor, sino reconocer que gracias a él hoy ves distinto. Te hizo más consciente, más selectivo, más real. Agradecer no borra el pasado, pero lo redime. Porque ya no lo ves como una herida abierta, sino como un capítulo que te llevó a otro nivel de ti mismo. Y cuando logras agradecer incluso lo que antes te rompió, te liberas. El agradecimiento no cambia lo que fue, cambia cómo lo llevas dentro. Agradecer no es olvidar, es entender que todo tuvo un sentido, incluso aquello que no querías vivir. Capítulo 29. El poder de volver a empezar. Nadie te enseña que empezar de nuevo no es volver al principio. Es volver distinto. Con cicatrices, sí, pero también con sabiduría. Y aunque a veces parezca que estás recomenzando desde cero, en realidad lo haces desde la experiencia. Volver a empezar no es señal de fracaso, es prueba de fortaleza. Es mirar la vida de frente y decir, lo intento otra vez, pero esta vez con todo lo que aprendí. Porque cada vez que eliges levantarte, rompes la estadística de los que se rinden. Y cada intento, incluso el más pequeño, es una victoria contra tu propio miedo. No necesitas tenerlo todo claro, solo necesitas dar el primer paso. El camino se ilumina andando, no esperando. No es volver a empezar, es continuar desde una versión tuya que ya no se rompe con lo mismo. Capítulo 30. Levántate y sigue. Mírate, has pasado por tanto y aún estás aquí. Te has caído, has dudado, has llorado en silencio, y sin embargo, sigues avanzando. Esa es tu mayor victoria. Porque no todo el mundo sobrevive a su propio naufragio con el corazón abierto. Pero tú sí. Tienes derecho a descansar, pero no a rendirte. Porque tu historia todavía no ha terminado, y hay más vida esperándote de la que crees. Así que levántate. Aunque tiemble la voz, aunque el alma duela. Levántate por ti, por quien fuiste, y por quien todavía puedes ser. Porque no hay fuerza más grande que la de alguien que, después de romperse, decide volver a amar la vida. No por lo que perdió, sino por todo lo que aún puede ganar. La vida no se detiene, y tú tampoco deberías. Levántate, sigue, y demuestra que tu historia recién empieza. Capítulo 31. Volver a creer en la vida. Hubo un momento en el que dejaste de creer. No en los demás, sino en la vida misma. Todo te parecía gris, repetitivo, sin sentido. Pero lo curioso es que, cuando tocaste fondo, algo dentro de ti se negó a apagarse del todo. Una pequeña chispa siguió ahí, insistiendo, recordándote que no todo estaba perdido. Esa chispa era la esperanza. No la que grita, sino la que susurra, todavía hay algo por lo que vale la pena seguir. Y es en ese punto donde empieza el renacer. No cuando todo mejora, sino cuando decides seguir caminando incluso sin garantías. Volver a creer en la vida no es tener respuestas, es aceptar que aún puedes sorprenderte. Que aún puedes reír, crear, amar. Que la vida no se detuvo contigo, te esperó hasta que volvieras a mirar hacia adelante. La vida no te quitó la esperanza, te la guardó para cuando volvieras a necesitarla. Capítulo 32. El reencuentro contigo mismo. Antes buscabas motivación fuera, en personas, en promesas, en metas imposibles. Pero con el tiempo entendiste que el verdadero impulso nace dentro. Cuando vuelves a mirarte sin juicio, sin miedo, sin vergüenza, empieza el reencuentro. Te das cuenta de que no eras débil, solo estabas cansado. Que no eras insuficiente, solo maltratado por tus propias exigencias. Y que no te faltaba nada, simplemente habías olvidado escucharte. Renacer es reconocerte. Es mirarte al espejo y decir, ya no voy a castigarme por lo que fui. A partir de ahí, todo cambia.
Porque cuando haces las paces contigo, la vida deja de parecer una batalla. Y esa reconciliación te devuelve la energía que perdiste intentando encajar en lugares donde no pertenecías. El verdadero cambio no ocurre cuando mejoras tu vida, sino cuando vuelves a quererte como antes de romperte. Capítulo 33. Redefinir lo que significa avanzar. Avanzar no siempre es correr. A veces es aprender a ir despacio sin sentir culpa. Porque en una sociedad que idolatra la productividad, detenerte a respirar es casi un acto de rebeldía. Pero avanzar con propósito es moverte desde la conciencia, no desde la prisa. Ya no necesitas demostrar nada. Tu valor no depende de cuánto hagas, sino de cómo vives lo que haces. Y avanzar no es solo conseguir metas, es sanar heridas, es perdonarte, es soltar el control. Avanzar es elegir con quién caminas, qué cargas llevas y qué sueños merecen tu energía. No se trata de tener un camino perfecto, sino de caminar sabiendo que cada paso te pertenece. Y si tropiezas, no retrocedes, aprendes. Avanzar con propósito no es correr hacia adelante, es no volver a huir de ti. Capítulo 34. Aprender a disfrutar del proceso. Durante años, viviste obsesionado con llegar a algún lugar. Siempre esperando ese cuando tenga esto, cuando logre aquello, cuando deje de doler. Y mientras tanto, se te escapaba lo único que realmente existe, el presente. Hasta que entendiste que el camino no es una antesala del destino, es la vida misma. Que las pequeñas cosas, un café tranquilo, una conversación sincera, una tarde sin prisa, también cuentan como victorias. Disfrutar del proceso no significa conformarte, sino vivir con atención, con gratitud. Cada paso, incluso los lentos, te acerca a ti mismo. Y cuando empiezas a valorar lo que tienes, la ansiedad por lo que falta pierde poder. Ahí descubres que el secreto no está en tener más, sino en estar más en lo que ya tienes. Cuando disfrutas del proceso, dejas de correr tras la felicidad y comienzas a caminar con ella. Capítulo 35. Transformar la herida en sabiduría. Hay heridas que nunca se cierran del todo, pero eso no significa que sigan abiertas. A veces simplemente se transforman. Dejan de doler, pero no desaparecen, porque ahora son parte de tu historia. Y llega un momento en que entiendes que no se trata de olvidar lo que te pasó, sino de usarlo para crecer. Cada golpe te enseñó algo que no habrías aprendido de otra forma. Y aunque el precio fue alto, el conocimiento que te dejó es incalculable. Transformar la herida en sabiduría es reconocer que, incluso en tu peor versión, había una lección esperando a ser entendida. Y cuando logras eso, ya nada te hiere igual. Porque sabes que incluso del caos puede salir claridad. Y porque ahora, cada vez que miras atrás, no ves dolor, ves crecimiento. La herida que una vez te rompió, ahora es la marca que demuestra que sobreviviste. Capítulo 36. Volver a ilusionarte sin miedo. Te prometiste no volver a sentir igual, ¿recuerdas? Juraste no volver a confiar, no volver a ilusionarte, no volver a abrirte. Pero la vida, con su manera irónica de enseñarte, te demuestra que cerrarte no te protege, te apaga. Y poco a poco, empiezas a permitirte volver a sentir. No como antes, sino mejor, sin ingenuidad, pero con valentía. Aprendes que abrir el corazón no es debilidad, es la forma más pura de fortaleza. Porque seguir creyendo en lo bueno, después de haber visto lo malo, es un acto de fe en ti mismo. Y cuando vuelves a ilusionarte, algo cambia, la luz regresa. La sonrisa ya no es una defensa, es una decisión. Y entiendes que confiar otra vez no es olvidar el pasado, es darle una nueva oportunidad al futuro. Volver a ilusionarte no es volver a ser el mismo, es descubrir que aún puedes amar la vida, sin miedo a que te duela. Capítulo 37. Redescubrir tu fuerza interior. Un día te das cuenta de que la fuerza que buscabas fuera siempre estuvo dentro de ti. No era la fuerza de quien grita o impone, sino la del que resiste en silencio y sigue adelante aunque duela. Te habían enseñado a confundir fortaleza con dureza, pero ahora sabes que ser fuerte también es llorar sin rendirse. Que la verdadera fuerza no está en no caer, sino en levantarte 1000 veces con el mismo corazón.
Y cuando lo entiendes, dejas de esperar salvadores. Te miras al espejo y piensas, ya lo he pasado todo, ya puedo con todo. Esa certeza cambia tu energía. Tu presencia pesa distinto. Tu voz tiene otra verdad. Ya no buscas demostrar, solo avanzar. Porque tu historia no te define, te impulsa. La fuerza no nació de tus victorias, sino de cada vez que te levantaste sin que nadie lo notara. Capítulo 38. La importancia de tener un propósito. La vida sin propósito se vuelve un ciclo de rutinas vacías. Y tú lo sabes, porque lo viviste, días que parecían todos iguales, donde nada dolía, pero tampoco ilusionaba. Hasta que entendiste que el propósito no se encuentra, se construye. No aparece de repente, se moldea con tus decisiones, tus valores y tus heridas. Descubriste que tu propósito no está en un gran logro, sino en hacer las cosas pequeñas con sentido. Ayudar a alguien. Inspirar a otro con tu historia. Levantarte cada día con la intención de ser un poco mejor que ayer. Ese es el verdadero propósito, vivir con coherencia y dejar huella, aunque nadie aplauda. Y cuando lo haces, todo cambia. Las mañanas tienen dirección, los días tienen sentido, y las noches tienen paz. Tu propósito no es lo que haces, es la razón por la que lo haces. Capítulo 39. La libertad de ser tú mismo. Llega un punto en el que simplemente dejas de fingir. Dejas de intentar encajar en moldes que te apagan. Dejas de buscar aprobación y eliges ser tú, incluso si no todos lo entienden. Y esa es una de las formas más puras de libertad, ser auténtico sin miedo al juicio. Empiezas a hablar con tu voz, no con la que otros esperan oír. Vistes lo que te gusta, dices lo que piensas, y te rodeas de quien te hace bien, no de quien te tolera. Y lo más liberador de todo es descubrir que el mundo no se acaba cuando dejas de complacer. Al contrario, empieza a abrirse. Porque cuando eres tú mismo, atraes lo que realmente encaja contigo. Ya no compites, fluyes. Ya no persigues, eliges. Ser tú mismo no te deja solo, te deja libre. Capítulo 40. La ligereza de soltar lo que ya no pesa. Durante tanto tiempo cargaste con culpas, recuerdos, y voces ajenas que te decían quién debías ser. Hasta que entendiste que no se trata de acumular más, sino de soltar lo que te impide avanzar. Soltar no es rendirse, es hacer espacio para lo nuevo. Es dejar ir lo que ya cumplió su función, aunque duela. A veces se suelta una persona, otras un sueño, y a veces se suelta una versión de ti que ya no encaja con quien eres ahora. Y en ese momento, algo se libera. Respiras distinto. Sientes paz, no porque todo esté bien, sino porque tú estás bien con todo. Soltar es el acto más valiente de amor propio, porque eliges avanzar sin garantías, confiando en que la vida sabrá guiarte. Y cuando lo haces, te das cuenta de que el alivio pesa menos que el miedo. Soltar no te deja vacío, te deja listo para lo que sí merece quedarse. Capítulo 41. Aprender a vivir en calma sin perder pasión. Durante años pensaste que la calma era sinónimo de aburrimiento, pero no lo es. La calma no apaga la pasión, la ordena. Te enseña a no reaccionar ante todo, a no perderte en lo urgente, y a disfrutar de lo importante. Porque vivir en calma no es vivir lento, es vivir consciente. Es aprender que no todo lo que brilla merece tu energía, y no todo lo que se apaga merece tu tristeza. La calma te devuelve el control sobre ti mismo, sobre tus emociones, sobre tu ritmo. Y descubres que la pasión no se mide por intensidad, sino por propósito. Ya no te consumes, te canalizas. Y ese equilibrio entre fuego y serenidad es lo que te hace imparable. Ahí entiendes que no hay nada más atractivo que alguien en paz consigo mismo. La calma no es rendirse, es aprender a usar tu fuego sin quemarte. Capítulo 42. Cuando comprendes que el tiempo también cura. El tiempo no lo borra todo, pero lo acomoda. Lo que un día dolía sin medida, ahora solo enseña. Lo que parecía el final, ahora tiene sentido.
Y lo que no entendías, ahora simplemente, ya no importa. El tiempo te mostró que no se trata de olvidar, sino de sanar hasta que duela menos. Te enseñó que la paciencia también es una forma de amor propio. Porque a veces no puedes acelerar los procesos, solo confiar en que cada día, sin darte cuenta, estás un poco mejor. El tiempo no es tu enemigo, es el aliado que te hace ver que nada es permanente, ni el dolor ni la oscuridad. Y llega el día en que miras atrás y sonríes, no porque todo haya salido bien, sino porque tú lo lograste. Creciste. Resististe. Y sigues aquí. El tiempo no te cambia, te revela quién realmente eres. Capítulo 43. Renacer sin pedir permiso. Hay un momento en el que simplemente decides volver a empezar, sin anunciarlo, sin explicarlo, sin pedir permiso. Ya no buscas aprobación, porque entendiste que tu vida no necesita justificarse para ser vivida. Renacer no es borrar lo anterior, es elegir una nueva forma de existir con lo aprendido. Es darte una segunda oportunidad sin esperar que nadie más lo haga. Y cuando lo haces, sientes algo distinto, ya no te mueve el miedo, te mueve la intención. Ya no te pesa el pasado, te impulsa. Ya no te preocupa el que dirán, porque descubriste que la libertad empieza cuando dejas de traducir tu alma para que otros la entiendan. Renacer no es volver a ser el de antes, es convertirte en alguien que no necesita volver atrás. No necesitas que la vida te dé una nueva oportunidad, solo necesitas darte una tú. Capítulo 44. La gratitud como punto de partida. Un día miras atrás y ya no ves tragedias, ves lecciones. Dejas de preguntar, ¿por qué a mí?, y empiezas a decir, gracias. Gracias por lo que se fue, por lo que dolió, por lo que cambió. Porque ahora entiendes que cada pérdida fue una puerta a algo más grande. La gratitud no niega el dolor, lo transforma. Te enseña a ver la belleza incluso en lo roto, y a valorar lo simple, un abrazo sincero, una charla real, una tarde en calma. Y cuanto más agradeces, más paz sientes. La vida empieza a fluir distinto, como si cada cosa volviera a su lugar. Y entiendes que agradecer no es conformarte, es reconocer que lo que tienes hoy es suficiente para seguir avanzando. A veces la felicidad no llega cuando consigues más, sino cuando empiezas a agradecer lo que ya tienes. Capítulo 45. Caminar sin miedo hacia lo que viene. Has sobrevivido a tus propios inviernos. Has aprendido que el miedo no desaparece, se domestica. Y que la vida no se trata de no caer, sino de saber levantarte con elegancia. Ahora miras hacia adelante con otra mirada, menos prisa, más fe. Ya no te obsesionas con tener el control, porque confías en tu capacidad de adaptarte a lo que venga. Sabes que no todo saldrá perfecto, pero ya no te paraliza la incertidumbre. Has pasado por tanto que el futuro ya no asusta, intriga. Y en ese punto, el miedo pierde poder, porque ahora lo miras de frente. Lo usas como brújula, no como cadena. Y caminas con paso firme, sabiendo que el mundo no necesita una versión perfecta de ti, solo una auténtica. El miedo no se vence huyendo, se vence caminando hacia adelante, con el corazón encendido. Capítulo 46. La serenidad de aceptar quién eres. Después de tanto buscar, un día simplemente te aceptas. No porque hayas alcanzado la perfección, sino porque ya no necesitas fingir. Te reconcilias con tus sombras, entiendes tus contradicciones y te abrazas con todo lo que eres. Ya no te da miedo reconocer tus heridas, porque sabes que ahí está tu verdad. Dejas de compararte, de exigirte más de lo que puedes dar, y descubres que la serenidad llega cuando dejas de pelear contigo mismo. No tienes que ser una versión ideal, solo una versión honesta. Y cuando eso pasa, todo empieza a fluir. Tu voz suena distinta, tus pasos pesan menos. Ya no caminas desde la culpa, caminas desde la comprensión. Porque has entendido que no necesitas cambiar para ser valioso, solo necesitas ser tú, sin disfraces ni disculpas. La paz llega el día que decides dejar de huir de ti mismo. Capítulo 47. La vida empieza cuando dejas de sobrevivir. Durante mucho tiempo viviste en modo supervivencia.
Todo era aguantar, resistir, esperar que las cosas mejoraran. Hasta que un día entendiste que la vida no es solo soportar, es sentir, experimentar, disfrutar. Empezaste a notar los detalles, la luz entrando por la ventana, la música que te emociona, una conversación que te hace reír. Cosas simples, pero que te recordaron que aún estás vivo. Y de pronto, la vida dejó de ser una carga y se convirtió en una oportunidad. Te diste cuenta de que sobrevivir era el comienzo, pero vivir de verdad es un acto de amor hacia ti mismo. Y ahí empieza todo, cuando eliges conscientemente vivir, aunque duela, aunque no sea perfecto, aunque aún no entiendas todo. Porque vivir con plenitud no es tenerlo todo bajo control, sino tener el valor de estar presente en cada instante. Dejas de sobrevivir el día que eliges disfrutar incluso sin tener todas las respuestas. Capítulo 48. La gratitud como brújula de lo que viene. El pasado ya no te define, el dolor ya no te domina, y el futuro ya no te asusta. Has aprendido a agradecer incluso lo que no entendiste, porque sabes que cada paso te trajo hasta aquí. Y eso cambia todo. Dejas de preocuparte por lo que falta y empiezas a mirar lo que tienes con otros ojos. El corazón se expande, las preocupaciones se disuelven, y en su lugar aparece algo nuevo, paz. La gratitud se vuelve tu brújula. No te lleva siempre por caminos fáciles, pero sí por los correctos. Y descubres que mientras agradeces, no hay espacio para la queja. Mientras agradeces, creces. Mientras agradeces, vives con propósito. Y al final, entiendes que la felicidad no es un destino, es una forma de caminar. Cuando agradeces, dejas de mirar lo que perdiste y empiezas a ver todo lo que ganaste. Capítulo 49. Cuando descubres que todo tenía sentido. Miras atrás y, por primera vez, no sientes rencor ni tristeza. Solo comprensión. Todo lo que dolió tenía un propósito. Cada pérdida, cada decepción, cada noche de soledad fue preparando el terreno para que te encontraras a ti mismo. No fue castigo, fue dirección. Cada puerta cerrada te empujó hacia donde realmente debías estar. Y ahora entiendes que nada fue en vano. La vida no te quitó, te depuró. Te quitó lo que no necesitabas para dejar espacio a lo que sí te haría crecer. Ese es el verdadero milagro, darte cuenta de que incluso tus errores eran parte del plan. No para castigarte, sino para despertarte. Y cuando lo ves así, sientes gratitud hasta por lo que te rompió. Porque de esas ruinas salió la persona más fuerte, más consciente y más viva que has sido jamás. A veces la vida te rompe, solo para que descubras que puedes volver a armarte mejor. Capítulo 50. Levántate y sigue. Ya no eres la misma persona que empezó este camino. Ahora sabes lo que vale tu silencio, tu paz, tu tiempo. Has aprendido a poner límites sin culpa, a amar sin perderte, a caer sin rendirte. Y eso es libertad. Así que si hoy te sientes cansado, si el mundo pesa más de lo normal, recuerda cuánto has avanzado. Recuerda las veces que pensaste que no podrías, y aún así lo hiciste. No necesitas que todo esté perfecto para seguir, solo que tu corazón siga latiendo. Porque mientras haya un latido, hay posibilidad. Mientras haya una herida, hay aprendizaje. Y mientras haya vida, hay caminos por recorrer. No te detengas. No porque el camino sea fácil, sino porque tú ya sabes que eres capaz de atravesarlo todo. Levántate. Respira. Y sigue. Porque esta historia, la tuya, todavía tiene mucho por contar. ¿Y tú, cuántas veces te has vuelto a levantar sin que nadie lo notara? Cuéntamelo en los comentarios. Hoy puede ser ese día en que todo empieza de nuevo.